la Biblia. Así que muy buenas tardes, estamos contentos de estar aquí juntos para aprender del amor de Dios, aprender sus maravillas, aprender de sus promesas, de tantas cosas hermosas que Él tiene preparado para nosotros. Y pues ya estamos en el video número 52 en Éxodo 8. Vamos a estudiar la plaga de ranas y etcétera. Siguen las plagas, ¿verdad? Así que pues tenemos que ver lo que hace Dios, ¿verdad? Él siempre hace cosas tremendas y siempre nos ayuda de alguna manera para que nosotros creamos en Él y para que tengamos la fe que Él quiere que tengamos, que sepamos que solamente Él hace cosas maravillosas y que lo hace todo por amor a nosotros. Así que buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas ¿Cuánto tardes. tiempo sin verte? Así que pues aquí estamos pues, dándole gracias a Dios porque lo podemos hacer. A veces no lo podemos pasar muy pronto porque Virgilio anda trabajando. Y pues bueno, entonces ya vimos en Éxodo 7, 9, 19, Dios usó la vara de Aarón para hacer el milagro de convertir la vara en culebra y en sangre. Y pues vamos a seguir viendo. Se convierte con la vara golpea el río y el río se convierte en sangre. Bueno, ahí está. Entonces ya vamos a ver más de lo que Dios está haciendo para que el faraón suelte al pueblo de Israel, porque era duro, ¿verdad?, de corazón y no quería dejar ir libre al pueblo de Israel. Y así pues muchas veces somos nosotros, o siempre, muchas veces no, sino la mayoría de las veces somos así, ¿verdad? Y Dios nos habla por medio de su palabra de que tenemos que tener el corazón de Dios, tener el corazón de blandito como Dios, ¿verdad? Y pues Dios nos muestra por medio del faraón que a veces somos testarudos, somos necios, somos rebeldes. Entonces Dios cambia todas esas cosas malas en nosotros, nos hace ver que estamos equivocados y que tenemos que obedecer su palabra, ¿verdad? Porque de la otra manera nos va muy mal. Así que bueno, empecemos. Recordando nada más lo que vimos en el capítulo 7, ya lo mencionó Gloria, ¿no? Los milagros que hizo Dios a través de la vara de Aarón y la plaga de sangre en el río. Yo les dije la vez pasada que esta plaga, la plaga de sangre en el río, de que el agua del río se convirtió en sangre, esta plaga estaba relacionada con la siguiente plaga. Y hoy vamos a ver en el capítulo 8 en qué forma estaba relacionada. Una fue consecuencia de la otra. La segunda fue consecuencia de la otra. No es que haya sido accidental, porque no fue. O sea, Dios así lo tenía planeado. Pero vamos a ver cómo es que está relacionada. Vamos a leer un poco del capítulo 8 y ver cómo está relacionada esta plaga de ranas con la plaga del agua convertida en sangre en todo el río Nilo. Pues empecemos, ¿no?, con oración para empezar la lectura. Bendito Dios y Padre, estamos ante ti de nuevo para agradecerte por esta oportunidad de poder seguir haciendo estas grabaciones basados en esta lectura que tenemos. Estamos en el libro de el Éxodo, en el capítulo 8 y pues es donde está apenas empezando el conflicto entre Dios y Faraón, entre Faraón y Dios, la necedad del rey de Egipto y la manera en que Dios está doblegando su espíritu rebelde
y cómo al fin de cuentas todo terminó para la liberación del pueblo de Israel, todo ayudó para la liberación del pueblo de Israel. Hay muchas quejas que se dan acerca de por qué Dios hizo esto con Egipto y solo para liberar a su pueblo Israel. Bueno, no es que él quisiera hacerlo, simplemente que quería liberar a su pueblo, pero Faraón estaba ensoberbecido y no estaba dispuesto a escuchar y estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa que él considerara una falsedad, porque para ellos sus dioses eran los reales y ningún otro dios era válido o existía. Entonces Dios mostró que Él era real, mostró que era más poderoso que todos los dioses de Egipto, mostró que tenía poder para doblegar el espíritu rebelde de Faraón y que a fin de cuentas ni el ejército más grande que había en una nación poderosa en aquel tiempo pudo impedir la liberación del pueblo. Dirígenos pues en la lectura, en este momento de las plagas que estamos leyendo, la segunda plaga en el capítulo 8, y ayúdanos a hacer comentarios basados en lo que leemos y no en en ideas nuestras, Padre, sino solamente en lo que tu palabra dice. Gracias pues, dirígenos y que sea de bendición para nosotros y para quienes escuchan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues tome su espada, que es la Biblia, y síganos. Estamos en el capítulo 8 y bueno, vamos a leer la plaga de ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, los cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre su cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y yo tengo aquí en lo que vimos, en Salmos 105:30, que vemos que había ranas por todos lados, ¿verdad? Imagínense estar comiendo y que le salgan ahí las ranas. Qué tremendo ha de haber sido. Y dice en Salmos 105:30, su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Así que había ranas por todos lados. Y bueno, eso es lo que tengo, ese es el versículo que tengo. Voy a seguir un poco más con la lectura y luego haremos los comentarios. Entonces Aarón extendió, en el verso 6, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Bueno, voy a terminar mi parte. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Yo les dije que esto tenía relación con la plaga anterior, porque en la plaga anterior se dice que el agua del río se convirtió en sangre,
y luego hace el comentario de que murieron todos los peces en el río. Pues obviamente las ranas no mueren porque viven en el agua, pero también viven en la tierra. No necesitan de agallas para respirar debajo del agua, sino que cuando así les conviene, salen del agua, se están en la tierra por un rato, unas horas, regresan al agua y así están. Son anfibios que pueden vivir en el agua, debajo del agua por bastante tiempo y después salen para respirar de nuevo, pero pueden vivir sobre la tierra también por un buen tiempo. Cuando una rana deposita sus huevecillos, cada hembra produce 200, 300 hasta 500 huevecillos, dependiendo del tamaño de la rana, de la edad que tenga. Entonces, todos los renacuajos que nacen, así se les llama, las pequeñas larvas que salen del huevecillo de las ranas, los renacuajos, son presa de los peces. Pero sin haber peces que se los coman, es obvio que los renacuajos se desarrollan y llegan a convertirse en ranas. Entonces todos esos huevecillos que fueron depositados por las ranas no tuvieron un depredador que los acabase, que los acabara. Entonces todas las ranas se desarrollaron, todos los renacuajos se desarrollaron y se convirtieron en ranas. Por eso dice el río producirá, o sea, estaban en el río y se desarrollaron a renacuajos, los huevecillos se transformaron en renacuajos y los renacuajos en ranas. Y el río produjo todo ese exageración de ranas que cubrieron prácticamente del territorio de Egipto, las principales, bueno, todo el territorio alrededor del río Nilo. Como la ciudad donde estaba Faraón, pues estaba cerca del río, las ranas empezaron a salir porque eran tantas, empezaron a buscar lugares de refugio donde protegerse del sol, y se metieron en las casas, se metieron en las recámaras de los egipcios, se metieron en las cocinas de los egipcios, se las encontraban hasta en la sopa a las ranas. Y entonces cuando dice aquí que dice en las casas de tus siervos, en el verso 3, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas de amasar, era donde tenían su harina y hacían masa, o sea, hasta allí se las encontraban a las ranas. O sea, fue increíble la cantidad de ranas que salieron del río. Y fueron una plaga severa, muy severa. ¿Por qué? Porque pues no podían estar tranquilos en sus casas los egipcios, porque tenían ranas en todas partes. Hasta en la televisión, si hubieran tenido, ahí estuvieran. Pero bueno, por todos lados se las encontraban. Entonces, por esa causa es lo que les dije, que los huevecillos, los renacuajos que surgieron de los huevecillos, no teniendo un depredador natural, que eran los peces, se desarrollaron en millones. No tenemos ni idea de cuántas ranas pudieron haber sido. Pero lo que sí tenemos en conciencia es de que fueron millones probablemente, para hacer una plaga así tan severa que los fastidió a los egipcios, y le rogó el faraón a Moisés que quitara las ranas de su territorio. Debieron haber sido un fastidio enorme para los egipcios.
Entonces, esa es la relación que existe entre la primera y la segunda plaga. Las otras plagas ya están más separadas, ya no tienen tanto que ver con las anteriores, aunque pudiera haber cierta relación, pero realmente no, al menos yo no la puedo ver la relación. Entonces el caso es que esta plaga fue muy dura, muy pesada para los egipcios. Le rogaron a Moisés que la quitara y Moisés le dijo, ¿cuándo? Mañana. Ok. Así como tú dices, lo voy a hacer para que veas que no hay Dios como nuestro Dios en toda la tierra. Así es. Y así continuamos, ¿no? En el verso 11. Tengo un versículo en Éxodo del 8:10 que dice que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. Y el Salmo 88:8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Así que eso es lo que hace Dios. Nadie puede igualar a nuestro Dios. Y continuamos en la lectura en Éxodo 8:11. Dice, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y los juntaron en montones y apestaba la tierra. ¡Ay, qué horror! Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Moisés aquí está diciéndole lo que va a suceder cuando él interceda, cuando él ore por Faraón y por Egipto. Le está diciendo, las ranas van a morir, todas las ranas, y solamente van a quedar en el río. Entonces, los millones de ranas que estaban por todo el territorio, y aquí lo menciona, dice, se irán de ti, de tus casas, y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces solamente las que estaban refugiadas en el río, que eran lo normal, todo río, bueno, en los lugares más cálidos, todo río tiene un montón de ranas, pero no se reproducen exageradamente por causa de que tienen depredadores que las mantienen en cierto nivel, cierto límite. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y el clamor de Moisés hizo que Dios actuara y murieron todas las ranas que estaban fuera del río. La plaga no terminó con la muerte de las ranas. La plaga se extendió todavía por días, porque andar juntando todo el montón de ranas que había en montones enormes, y se empezaban a podrir y apestaban, y hagan de cuenta que todo a lo largo del río Nilo había una peste horrible, fétido, una peste de pudrición extrema. Entonces tuvieron que amontonarlas allí y luego prenderles fuego. O sea, es lo que comúnmente se hace cuando se quieren deshacer de muchas muertes, de lo que sea, de animales, incluso a veces muertes de personas que no se pueden sepultar por tantas que son, como ocurrió en otros tiempos con las plagas de la peste negra que hubo en Europa. Era imposible sepultarlos a todos por tantos muertos que había. Entonces los juntaban en montones también los cuerpos de los seres humanos y los quemaban.
porque era la manera más rápida y fácil de deshacerse de la pudrición que había por tanto ser humano muerto. Y porque mientras no estuvieran sepultados, esos cuerpos iban a soltar bacterias y virus en el aire, y seguía y continuaba la plaga. Entonces lo más rápido y lo más fácil era prenderles fuego, y el fuego quemaba todo, quemaba los virus que tenían y quemaba las bacterias y acababa con los cuerpos en descomposición. Entonces así hicieron los egipcios, los juntaron a montones y apestaba, o sea, no alcanzaron a prenderles fuego cuando ya empezaban a apestar. Digámoslo de una manera más culta, ¿no? Empezaba a heder. Continuamos con la siguiente plaga, la plaga de piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra. Oh, la siguiente plaga viene por lo que dice el verso 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Esa es la actitud del corazón endurecido. Se siente sacudido, se siente apretado, se siente que le duele su carne. Entonces, momentáneamente dice: está bien, acepto. Pero cuando es liberado de esa angustia que está pasando, se vuelve a endurecer. Y es lo que había en el corazón de Faraón, un orgullo tremendo, un orgullo exagerado. Entonces no quería rendirse ante los esclavos, porque él no creía en el Dios de Moisés y de los hebreos. Él veía nada más que los esclavos se querían ir y se les iba a acabar a ellos su comodidad, porque los esclavos les hacían todo. Entonces es liberado de esta pequeña apretón que le está dando Dios, y entonces se vuelve a endurecer su corazón y dice: pues, como dicen en México, me rajo, no los dejo ir. Y como él era el que tenía las armas, el ejército, entonces nomás dio la orden de que no los dejaran ir, y no se podían ir. Pero Dios siguió trabajando, y entonces envía la siguiente plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Tenemos aquí una actitud rebelde, endurecida del Faraón, que era, ¿cómo se dice?, en parte empujada empujada o exagerada por causa de los hechiceros. Porque cuando Dios convirtió el agua en sangre con el golpe del bastón de Aarón, los hechiceros vinieron e hicieron lo mismo. Entonces, ¿cómo pueden demostrar que es su Dios el que está obrando a favor de ellos, si hicieron lo mismo que hizo Moisés que hicieron Moisés y Aarón? Para creer que su Dios podía hacer algo,
hubieran hecho lo contrario, transformar la sangre del río en agua limpia. Pero no, la necesidad era, ok, nosotros también lo podemos hacer, mira, y ya. Convierten 1 litro de agua en sangre, y ya. No, eso no tiene sentido. O sea, si la plaga es sangre en el río, bueno, limpian el río de sangre para demostrar que el Dios que ellos adoran es más poderoso que el Dios que convirtió el agua en sangre. Luego viene la plaga de ranas y los hechiceros hacen lo mismo. Con encantamientos hacen que de algún poco de agua que tienen o de un poco de lodo que tienen salgan ranas. Entonces, ¿cuál es el provecho en eso? No hay ningún provecho. ¿Por qué? Porque si tienen una plaga de ranas que les está afectando tanto y ellos crean más ranas, ¿dónde está el beneficio en eso? Ok, demuestren que el Dios de ustedes es más poderoso que el Dios de los hebreos y hagan que las ranas se mueran y se queden solo en el río. Pues no tenía sentido producir más ranas. Luego viene la plaga de piojos y ellos tratan de hacer con sus encantamientos producir de la tierra piojos, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque el poder que ellos tienen no es como el poder de Dios. El poder de ellos es limitado. El poder de ellos está limitado a encantamientos que prácticamente eran ¿cómo se dice? Encantamientos falsos. No estaban haciendo nada fuera de las leyes de la naturaleza. Estaban haciendo unos actos, así como los magos de hoy, que aparecen y desaparecen cosas, pero en realidad lo único que están haciendo es esconderlos dentro de sus... Y algunos actos de magia son muy buenos, pero no son más que actos practicados, desarrollados por ellos mismos. Entonces tenemos aquí a los hechiceros que ya no pudieron producir piojos. Y lo único que dijeron, porque los piojos se los estaban comiendo a todos, es dedo de Dios. O sea, esta plaga es como el dedo de Dios tocándonos y nos está haciendo daño solamente el toque del dedo de Dios. Era una expresión muy común. O sea, porque los egipcios no creían en el Dios de los hebreos, pero está diciendo aquí, los egipcios, los hechiceros, dedo de Dios. O sea, esto es obra de Dios. Entonces viene la siguiente plaga, que aquí también podemos ver un poco de relación con las anteriores. La plaga de moscas, que es lo que primero llega cuando hay podrición de alguna cosa. Pues las moscas, lo primerito que llega. El polvo de la tierra, se dice que muchos hebreos fueron quemados cuando estaban esclavizados, y que el polvo de la tierra tenía cenizas de los hebreos muertos que fueron quemados y la ceniza fue esparcida en el suelo. Y aparte, cada una de estas plagas estaba dañando la fe de los egipcios en un dios específico. El río era considerado un dios. Las ranas, había un dios en forma de rana. Los piojos, un dios en forma de piojo. El piojo no es nada bonito cuando se ve de cerca. Tan chiquito, pero... Sí, cuando se ve de cerca, o sea, no se ve bonito. Y cuando se ve con aumento, más bien. Entonces, las moscas también, un dios en forma de moscas.
Y estos 10 plagas que se mencionan aquí es supuestamente, bueno, según lo que nos han dicho nuestros maestros, ¿no? Cada plaga representaba un dios en Egipto y los egipcios tenían 1000, 2000, exactamente no lo sé, pero era exagerado el número de dioses que tenían. Continuando en el verso 20. Yo tengo aquí también donde en eso, que ya leíste en eso 8:17, que el polvo se volvió piojos. El polvo se volvió piojos. Ah, no, ese no. En Éxodo 8:18, los hechiceros hicieron lo mismo, pero no pudieron, ¿verdad? Entonces, segunda de Timoteo 3:8-9, dice: de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fe, también lo fue la de aquellos. Así que ellos no pudieron hacer ¿Janes y qué? Janes y Jambres eran, o sea, Faraón tenía incontables, bueno, muchos hechiceros, pero Janes y Jambres eran los principales, los hechiceros más importantes, a los que los demás les tenían que, pues, honrar, los demás hechiceros, y en los que más confiaba Faraón, Janes y Jambres. No conociéramos los nombres de ellos si no fuera porque Pablo los menciona en el Nuevo Testamento. Eso es parte de la tradición judía. En el Antiguo Testamento no se mencionan esos nombres, pero en el Nuevo Testamento, porque la tradición de los judíos lo había revelado, Pablo habló diciendo Janes y Jambres, que resistieron a Moisés. Entonces seguimos con la plaga de moscas. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas. Así son las moscas, ¿verdad? Bien latosas. Y dice: sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Bueno, yo les decía que probablemente esta plaga también tenía relación con las anteriores, ¿no? La de las ranas, porque habiendo tanta rana muerta, bueno, al empezar a podrirse venían las moscas y hacían, pues, ¿cómo se dice? Como nido en todo ese montón de ranas muertas. Y se reprodujeron las moscas, así como se reprodujeron las ranas, así se reprodujeron las moscas. Había enjambres de moscas por todo Egipto. Enjambres, o sea, literalmente eran enjambres de moscas. Y sí, unas cuantas moscas dentro de la casa, una sola a veces. Una sola, no es molestísima. Nunca la invitamos y se metió. Sí. Y todavía no nos sentamos a la mesa y ella está allí. Cuando hay carne asada también. ¿Cómo se mete? Entonces,
Las moscas es lo que pasa con ellas, ¿no? Que andan de un lugar a otro, todo lo que tocan lo contaminan con la bacteria que traen en su cuerpo, en las patas y cuerpo. Todo lo contaminan. Y así como les digo, eran enjambres que se movían por todo Egipto. Probablemente hasta se oía el zumbido. Y tenían que cubrirse, protegerse, pero exageradamente para poder evitar las moscas. Y una de las cosas que dice Dios es: haré separación entre la tierra de Gosén y la tierra de Egipto, entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Quiere decir que las plagas anteriores afectaron en cierta medida a los hebreos, porque la tierra de Gosén es una desembocadura del río Nilo en el mar Mediterráneo. En esa desembocadura no es una sola corriente, sino que se distribuye en varios brazos y llega al Mediterráneo por varios brazos de esa corriente. Entonces, toda esa sangre tenía que pasar por la tierra de Gosén, donde estaban los hebreos. Entonces, en cierta medida les afectó. Luego, ranas también había allí y salieron. En cierta medida les afectó. El polvo de la tierra produjo piojos. En todo Egipto, dice, y el Gosén estaba en Egipto. Entonces, en cierta forma, cierta medida les afectó a los egipcios. Pero cuando vino la plaga de moscas, Dios dijo: de aquí para adelante voy a hacer separación entre Egipto y Israel, entre mi pueblo y el tuyo. Ellos no van a ser afectados por las moscas, en ninguna forma. No va a haber ni una mosca en el territorio de Gosén, donde habitan los hebreos. Entonces, es una de las cosas que tenemos que poner atención, ¿no? Cuando dice Dios: haré separación, está diciendo: en esta plaga yo voy a hacer separación. Quiere decir que en las anteriores fueron afectados en cierta medida o en cierta forma, como ustedes lo quieran ver, pero fueron afectados un poco, tal vez mucho, pero de allí en adelante, después de la tercera plaga, en la cuarta plaga para adelante, Dios separa, Dios pone una barrera de protección alrededor de la tierra de Gosén, donde estaban los hebreos, y allí no les afecta en nada. Entonces, continuando con la lectura, cuando Faraón llama a Moisés y le dice que le quite la plaga, en el 25 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Faraón está empezando a ceder. Moisés no ha cedido en ninguna forma. Moisés no ha dado paso atrás. ¿Por qué? Porque está respaldado por Dios. Todo lo que está haciendo Moisés, él es el que está dando la cara. Aunque siempre dice: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, nuestro Dios Jehová nos ha dicho que vayamos y le ofrezcamos sacrificio, nuestro Dios hará esto, convertirá el agua del río en sangre, hará que el río produzca ranas, hará que la tierra se convierta en piojos. Nuestro Dios hará esto. Entonces Faraón está viendo nada más a Moisés y a Aarón, pero nunca tuvo ojos para ver hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios. ¿Por qué? Porque tenía muchos dioses allí en la tierra y creía que lo iban a proteger esos dioses, que pues obviamente fabricados por seres humanos. Entonces le dice el Faraón a Moisés: vayan y ofrezcan sus sacrificios aquí en la tierra de Egipto. Y Moisés no cede. Faraón le está diciendo: ok, les voy a dar pequeñita libertad.
ofrezcan sacrificios aquí en la tierra. Y Moisés dice, no, eso no es lo que Dios nos ha pedido. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. O sea, Faraón estaba cediendo, quería ceder, pero el orgullo de su corazón no le permitía cumplir con su promesa. Moisés no cedía nada porque Dios no quería que Moisés se doblegara a Faraón. Dios quería doblegar a Faraón delante de Moisés y delante de Dios, o sea, porque recordemos, ¿no? Moisés es instrumento, nada más. Usted y yo somos instrumentos de Dios, nada más. Es Dios el que está haciendo la obra a través de la iglesia en este tiempo. No hay que entenderlo de ninguna otra manera. Cuando viene alguien, algún predicador que dice, Dios me reveló, yo tengo comunión especial con Dios, Él me habla a mí directamente, es mejor irse de allí y dejar lo que sé. Pues que se quede con las gentes que le crean. Pero no hay revelación, aparte de la Biblia, no hay revelación nueva. Hay conocimiento nuevo que han descubierto los seres humanos, pero revelación de Dios no hay más revelación más que la Biblia. Todo quedó establecido con los profetas y con los apóstoles. Lo que hemos hecho, como lo que hicieron los reformadores, fue redescubrir las verdades reveladas en la Biblia. Ellos no encontraron nada nuevo. Ellos redescubrieron toda la verdad que está en la Escritura. Si nos acordamos, en la Edad Media, en la Edad oscurantista, había un tabú acerca de la Biblia, que no la podíamos leer porque nos iba a causar trastornos mentales, que nos íbamos a volver locos. Y pues así muchos reformadores prácticamente se volvieron locos, ¿no? Locos de pasión por la verdad encontrada en las Escrituras. Pues Pablo también decía, somos locos, pero para el mundo somos locos. Entonces, aquí estamos viendo cómo actuaba Faraón. Cedía, estaba empezando a ceder, pero su corazón lo volvía a apresar en su necedad, en su terquedad, que se endurecía, su orgullo lo hacía endurecer. Y Moisés cumplía con su parte, oró y las moscas murieron, pero Faraón endureció su corazón. ¿Por qué? Porque fue liberado del tormento de las moscas. Entonces, esta actitud se va a ir repitiendo una y otra vez. Pero aquí en esta plaga, Faraón empieza a ceder. Moisés no cede
en ninguna de sus peticiones. Al contrario, la va haciendo más bien definida. Y hasta que al fin dice, nosotros nos vamos a ir y ustedes los egipcios, nos tienen que dar tributo. Entonces, después de 400 años, los egipcios tuvieron que pagarle todo el trabajo que les hicieron, pagarle a los hebreos todo el trabajo que hicieron por ellos. Pero claro, pues eso es en los capítulos más adelante. Entonces empezamos a ver cómo Faraón está siendo doblegado por Dios. Y Moisés dice, no, lo que tú digas no va a ser sino lo que Dios nos diga. Aquí dice, sacrificaríamos la abominación de los egipcios. Si nos ven hacerlo, ¿no nos apedrearían? O sea, matar, sacrificar una res, eso era una abominación para los egipcios. Un cordero era una abominación para los egipcios. ¿Por qué? Porque los egipcios adoraban a las reses y a los corderos. Entonces, para ellos era un sacrilegio matar uno de esos animales. Y es específicamente, o es precisamente, esa clase de sacrificios que iban a hacer los hebreos a Dios. Sacrificar corderos, sacrificar becerros. Entonces, Moisés sabía muy bien que si lo hacían en Egipto, no les iba a importar quedarse sin esclavos, los iban a apedrear y a endurecer la esclavitud sobre ellos. Así que Moisés no cede y sigue el estira y afloja, estira y afloja. Y es Dios, estira. Cuando Faraón dice, libérame de esta y te voy a dejar ir, entonces Dios afloja. ¿Y qué pasa? Está mostrando Dios el corazón tan duro que Faraón tenía, la soberbia, el orgullo tan grande que le impedía a Faraón cumplir su palabra. Entonces, lo vamos a seguir viendo en las otras plagas. Aquí terminamos el capítulo 8 y continuaremos en el siguiente video con el 9. Amén, amén. Así que pues esperamos, como siempre les decimos, que ustedes pasen estos videos, que no sean egoístas y pues ayuden a otras personas a conocer de la palabra de Dios, que Dios por eso nos dio su palabra, para que la conozcamos, para que conozcamos el corazón de Dios, que hay en el corazón de Dios y que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Porque allí conocemos todo. Y bueno, acuérdense pues como ahorita con la pandemia todos están dejando de congregar. Ay, estamos muy cerquita, pero pues congréguense en su casa, ¿verdad? Con su familia. Pues ahorita nosotros estamos, como quien dice, nosotros aquí, nosotros dos, ¿verdad? Pero ustedes allí con su familia, congréguense, alaben a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, o sea, tanto más, porque ahora que está la pandemia, más tenemos que buscar de Dios. Así que dice, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Así que hay que buscar más a Dios. Este momento que estamos pasando de la pandemia, pues no es para que estemos ociosos, sino que estemos más buscando de la palabra de Dios. Así que busquemos de Dios, hay que hacerlo, porque pues tenemos que conocer más todo esto que estamos pasando, ¿verdad? El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que pues enséñele a sus hijos a conocer de Dios, allí un momento con sus hijos también, leyendo la palabra de Dios. Y pues háblele también a su vecina, a quien conozca por allí, ¿verdad? Y que estudien juntos la Biblia. Y bueno, pues este fue un día muy bonito para nosotros, y esperamos que ustedes sigan viendo estos videos y los pase a otras personas. Que Dios les bendiga
tenga un día súper, súper, archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto.